Dios les bendiga a todos, bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por estar en esta noche en la cual vamos a compartir en familia la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7. Juan 16, 7. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hablar de la restauración de la paternidad espiritual. ¿Qué título más largo? Dejémoslo hasta la paternidad. Restauración de la paternidad de Dios. Así dejémoslo. Hey Jonathan, ¿cómo vamos? Solo viajando, pasa, qué bárbaro. Está bueno y que Dios lo está bendiciendo grandemente. Muy bien. Ahí le voy a dar un trabajito por ahí. 16:7. Muy bien, vamos a hablar de la restauración de la paternidad espiritual. Y lo vamos a hacer partiendo de un verso y después nos vamos a introducir en los escollos, en los dramas de vida, en los dramas nuestros, para ver cómo funciona, ¿verdad?, la paternidad espiritual. La palabra de Dios dice así: pero yo os digo, 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque eres un Dios bueno, un Dios que habla a nuestros corazones. Oramos para que en esta tarde puedas hablarnos a través de tu palabra, que nos puedas instruir en autoridad, pero sobre todo, bendito Dios, que nos puedas dar la revelación de tu escrito. Muy bien. En el Antiguo Testamento Dios se revela como creador. Diga conmigo, el yo soy. El yo soy es el originador de todo. Es quien no necesita de nada ni de nadie para existir y subsistir. ¿A usted le queda claro que Dios es creador? Y que allá por los libros de los profetas, específicamente en Oseas, Dios se revela como esposo de Israel. Pero allá en Isaías ya encontramos algunas condiciones diferentes, y también en Malaquías. Y ya nos habla de que Dios es padre de la nación. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la paternidad de Dios todavía no está revelada. Diga conmigo, todavía no ha sido revelado. ¿Quién reveló la paternidad? Es Jesús. ¿Cómo la reveló? A través de la alabanza. Diga conmigo la alabanza. ¿En qué forma? Les explico. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debían de orar, Jesús les dijo: oraréis así: Padre nuestro. Amén. Entonces, y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos la primera confrontación. El hombre no sabe con quién se comunica. El hombre no sabe con quién tener una relación. ¿Por qué? Porque la paternidad de Dios, póngame atención en esto, la paternidad de Dios es una figura para que los hombres y mujeres entendamos cómo relacionarnos con Él. En la tierra, Él no quiere eso. Si usted lo quiere hacer, hágalo, no hay problema. Lo que Él quiere es que se le diga a papá: Padre, aquí vengo ante ti, con todas mis dificultades, con todos mis problemas, con toda mi crisis de vida. ¿Por qué? Porque la paternidad de Dios es para que nosotros entendamos que no somos criaturas, sino que somos hijos de Dios. Amén. Usted no es una criatura, es un hijo de Dios. Si ya tiene el Espíritu Santo, si tiene a Cristo en su corazón, si usted tiene la revelación del Espíritu, usted es hijo de Dios y usted no es uno más. Usted tiene la protección de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios, porque usted no es una creación más, sino que usted es un hijo de Dios. Amén. No los oigo convencidos, porque esto es algo bonito, pero que hay que ponerle espíritu. Entonces, cuando Jesús partió para estar con el Padre, la discusión de la paternidad y la discusión de
que no se iban a quedar solos, se las dio en el aposento alto, en la última cena. Le dijo a sus discípulos: yo ya me voy, pero no los dejo solos. Les voy a dejar otro consolador. Y este consolador es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿por qué? Les explico. Porque el Espíritu Santo va a revelar la paternidad de Dios. Entonces, el Espíritu nos enseña quién es nuestro Padre. El Espíritu nos enseña a orar sin temor. El Espíritu nos enseña a orar con autoridad. Porque nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Pero es el Espíritu el que nos da la autoridad para orar, para interceder y para relacionarnos con Dios. Esa gente que se acerca a Dios como Padre nuestro que estás en el cielo. No, hombre, eso, olvídese de eso. Eso es recitar. Cuando Dios está con nosotros, Él está en el Espíritu. ¿Y por qué convenía que Jesús se fuera? Esa es la pregunta que les voy a hacer. Según el verso 7 de Juan 16, convenía que Jesús partiera con el Padre. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, al irse Jesús, el Espíritu estaría con nosotros. Y el Espíritu está en nosotros, con nosotros y está en todos nosotros. Amén. Si Jesús quedara vivo, Él no podría habernos dejado al Espíritu. Y ahora el Espíritu habita en todos aquellos que sentimos la experiencia de tener al Espíritu Santo dentro. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús se fuera? Porque Jesús era necesario que se fuera, porque si no, el Espíritu Santo no podría habitar en nuestras vidas y habitar en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, ahora, ponga atención. Lo más difícil para que el Espíritu llegue a la vida de una persona es la experiencia que esa persona ha tenido en su entorno familiar. Fíjese que es bien difícil esto que les voy a explicar. ¿Por qué? Porque si yo he tenido un padre miserable, si yo he tenido un padre que no me dio amor, si yo he tenido un padre o no he tenido un padre, la imagen de Dios del niño se desfigura, no es correcta. De tal manera que a los que más les cuesta creer en Dios es a los que más han sufrido a causa de sus papás. Y digo papás en padre y madre, pero realmente es la figura paterna la que está obligada a suministrar la instrucción. Pero lo explico. Tuvimos en Usulután un joven que lo adoptamos, ¿verdad? Se llamaba Adán. Pero Adán era un muchacho abusado. Su papá lo maltrataba terriblemente. Y tratamos, porque el muchacho sí entraba al culto, llegaba a la iglesia, pero él no tenía. O sea, mire, la persona que dormía a la par de él me confesó. Me dijo: fíjese, pastor, que antes que Adán se fuera, él me dijo que me quería matar. Él me dijo que quería asesinarme y que solo estaba esperando. Y se lo digo, hermano, usted veía al muchacho y usted lo veía la cara de maleante, pues. Pero ¿sabe cómo hacía yo para darle? Quiero ver que Dios cambie a este joven. Entonces le decía: mira, chineame a la Belén vos. O sea, no se la daba, sino que venía y con cuidado agarraba a la niña y allí en la oficina frente de mí, él le hacía así, ¿verdad? Y cantarle una canción, le decía. Y como le cantábamos a la niña grande, le cantábamos una canción rara, ¿verdad? Wisi arañas, tejió su tela araña. Y ahí estaba ese ogro amargado, diabólico, asesino, cantándole canciones de cuna a la niña, ¿verdad? Pero no cambió. Por más que lo metimos a la iglesia. ¿Y por qué? Porque lo abusaron. Porque el papá lo trató como animal. Aunque yo le quisiera enseñar a Dios, aunque yo le quisiera enseñar que el Padre ama, él no le encajaba. ¿Por qué? Porque él decía: ¿por qué mi mamá murió? La mamá falleció primero. Después murió el papá de SIDA.
pero él sentía que Dios lo odiaba. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que aprendió él de su papá? Que Dios castiga y que Dios odia. Entonces, traer a Adán a los pies de Cristo, eso no podíamos hacerlo fácilmente, porque estaba tan resentido con sus padres, con Dios. Y yo pienso, hermano, que aquí hay varias gente que dice, es que mi papá no lo tuve, mi papá nos abandonó. Pregúntese la dificultad que usted tuvo para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque los padres son la primera imagen de Dios que tienen los hijos. Si los hijos tienen unos padres conflictivos, los hijos no van a entender las cosas de Dios fácilmente. Si los padres son violentos, ellos no van a entender la acción de Dios tampoco. Entonces, hay tres cosas, tres influencias por donde desfiguramos la imagen de Dios en nuestros hijos. Tres. Hay más, pero yo escogí tres. En nuestra sociedad estamos viendo un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Que cada vez más hay hogares donde solo la mamá lidera, donde solo la mamá cría, donde solo la mamá es la que subsiste. Dos, hogares donde solo los abuelos son los que crían a los nietos, porque los hijos no pudieron tener un matrimonio estable y son los abuelos los que terminan criando. Tres, una sociedad en la cual se está metiendo cada vez más que los críen en parejas homosexuales, y eso pasa en Europa y en Estados Unidos. La pregunta que yo les hago es, ¿qué va a pasar con esos hijos? Ay, que se van a hacer homosexuales. No. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a morir la fe. Se va a morir la fe. Porque somos una sociedad sin figuras paternas. Somos una sociedad sin autoridad de los hombres. ¿Y qué estamos viendo? Cada vez más homosexualismo. Y hombres que no se casan. Y mucha gente que ha caído en situaciones de afeminamiento, o sea, hombres afeminados. O sea, yo no estoy hablando cosas. ¿Por qué? Porque no hay figuras paternas, porque no hay varones en la sociedad, sino que hay machos. Hombres que dejan embarazadas a las mujeres y se van. Cuando usted deja a un hijo tirado, ¿qué está haciendo? Dejando un alma perdida. Antes de tener relaciones con una mujer, y usted mujer, antes de tener relaciones con un varón, usted tiene que saber qué va a pasar con ese bebé que va a nacer. No le digo su destino, le digo su alma. Porque si su relación con esa persona se va a limitar a que le mande para la leche, a que le mande para el carro, a que le mande para la gasolina, estamos fregados. Porque no va a haber transmisión de la identidad y la paternidad de Dios. Estamos diseñados para que los padres de la familia, sean los líderes espirituales. Así estamos diseñados, así está la Biblia establecida. Era el varón el que tenía que llevar y orientar a la casa en lo espiritual. ¿Y qué está pasando ahora? Ni los orientamos espiritualmente, y estamos viendo una gran cantidad de familias que no saben qué hacer con sus hijos, adolescentes, sus niños pequeños, porque no hayan qué hacer. ¿Por qué? Porque vea el seno de la familia, vea la familia cómo está estructurada, analícela. Entonces, vamos a poner principios. Primero, la primera forma en la que yo le transmito a mis hijos la identidad y la paternidad de Dios, la primera, es la más grande. Diga conmigo, la disciplina. Si usted no corrige a sus hijos, usted es un papá aguado. No oigo amén. Voy a comenzar a decir como la hermana Patti. ¿Cómo dice? Ni un amén, dice. Es lo que menos hacemos. No disciplinamos. Porque pensamos que enseñarles a Dios solamente es traerlos a bíblica, abrirles la Biblia. No, hombre, péguele 2 varetazos, cueretazos.
sáquese el cincho y compre uno de cuero y grueso. No vaya a venir con esos cinchitos afeminados así. ¿Por qué? Porque el golpe va a enderezarle su conciencia. Hijos que no han sido castigados se vuelven hijos irresponsables, hijos que sin amor, hijos que después quieren pegarle a uno. Vea lo que dice Hebreos 12. Primer principio de paternidad espiritual. ¿Cómo transmito la paternidad de Dios a mis hijos? Disciplinándolos. Ahí les estoy enseñando el amor de Dios. Ahí les estoy enseñando el amor de Dios. Pastor, pero mire, es que usted ya después de que salgan de aquí van a comenzar a azotar a sus hijos. Hebreos 12. Ok, aquí hay dos etapas en el texto, pero solamente me voy a referir al ejemplo de los padres humanos. Entonces, cuando un padre corrige, cuando una madre disciplina, lo que les está enseñando a los hijos es el temor de Dios. Imagínense. ¿A cuántos aquí les hicieron lamer el lomo del hermano? Es que todos solo peleando y un montón de salva. Y va a lamer. A mí me cuenta una hermana, que no voy a decir quién es, porque aquí se siente. Pastor, mire, es que a nosotros nos tocaba bien difícil. ¿Por qué? Porque nos tocaba lamerle el lomo al hermano menor. Y ese hermano que tengo, me dijo, no se bañaba 4 días, me dijo, gran cochino, me dijo. Y mi mamá le ponía la sal en el lomo. Vaya a verlos ahora, solo abrazados viven. Pues sí, con tal de no poner a lamer el lomo, se llevaban bien, pues. Porque cochino el hermano. Y el otro hermano aquí sirve también. Y yo lo veo, y yo de vez en cuando lo veo, y digo, este hermano es el que no se bañaba. ¿Por qué? La corrección trae la revelación de Dios. La disciplina trae la revelación de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo disciplino a mis hijos, les estoy enseñando que Dios también disciplina. Qué bonito. Que Dios los va a agarrar si le fallan. Que Dios los va a corregir si desobedecen. ¿Y cuántos aquí dicen, ay no, que el niño? Es que a mí me castigaban bien feo, pastor. Por eso no castigo a mi niño. Y la cipota o el cipote, si hasta al tridente tiene en las manos, y los 2 cachos ya le están saliendo porque nadie lo corrige. Nadie le da su par de cinchazos. Pero oiga, quiero corregir la idea. Cuando usted corrige bien, ellos aprenden a conocer a Dios. Pero cuando usted corrige mal, la imagen se deteriora. Si usted es un hombre o una mujer, al contrario, ¿verdad?, muy agresivo o muy agresiva, ¿qué es lo que está haciendo? Destruyendo la imagen de Dios en ellos. Si usted es muy fuerte, porque aquí es donde se cometen los errores, mamás que están criando solas a sus hijos, porque es que yo no tengo ayuda de nadie, pastor, y por eso les tengo que dar. Cálmese, los va a destruir. Cálmese. No es ahí tampoco. O sea, lo que dice el texto es que los hijos aprenden a conocer a Dios a través de la disciplina que yo les doy. Porque eso les enseña que después Dios va a disciplinarles. Entonces, lea conmigo 12:9. Mire lo que dice. Si quiere, leamos el 5, porque ahí comienza. Mire lo que dice. Desde el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ese es el principio. Allí, ese versículo usted lo puede encontrar en el libro de Proverbios, lo puede encontrar en el proverbio del día de hoy, el proverbio 3, que cuando Dios toma por hijo a alguien lo azota. Y esa palabra, la palabra azote, o sea, la palabra mastigoya en griego quiere decir
un sopapo bueno, pues, o sea, azote implica un castigo severo, un castigo fuerte. Entonces, ahora, eso es lo que hace Dios. Entonces, la exhortación del libro de Hebreos es: ¿por qué tenemos que aceptar la disciplina de Dios? ¿Por qué? Oiga lo que dice el versículo 8. Mire, 7 y 8, perdón. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces hasta ahí, ya lo vamos a explicar. Ahora vea el 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire qué importante es disciplinar a un hijo, porque es el primer ejemplo que tienen de Dios en la casa. Un hijo disciplinado entiende que hay un Dios que también lo va a disciplinar. Pero usted no tiene que venir y decir: hijo, mira, te va a castigar Dios. Eso no le enseñe eso. Ellos no necesitan saber que Dios lo va a castigar y vivir amenazado. Lo que ellos necesitan es que usted venga, les meta 2 buenos hinchazos, después que chillen, los agarra y le dice: hijo, te pegué porque hiciste esto y te amo. Esa es la forma de corregir que nos enseñan todos los grandes especialistas. Pero hay gente aquí que lo que hace es vengarse con sus hijos. Anda cólera, usted anda enojada, usted no le ha ido bien en el día, se saca el cincho y: ¿qué te dije? Y lo azotó de puro gusto. Mire, yo nunca me voy a cansar de darle la ilustración de esta mi hermana, a quien yo aprecio, le tengo un gran cariño. La mamá se murió a los 108 años. Imagínense. Y consciente, o sea, la señora nada de... Y ella 80 años. Y unos días antes de morirse, es decir, unos 4 meses, ya la estaban cuidando en el hospital, y la llamó y le dijo: hija, quiero hablar con vos. Una señora de 100 y pico de años, imagínate. Y le dice: mira, le dijo con llanto, perdóname, porque yo de verdad, mira, hija, yo te pegaba muchas veces solo por pegarte, no porque te lo merecía, sino que te pegaba porque me daban ganas. O sea, ella concientizó, pues. Y claro, después de que ya ella llegó a la edad de 70 y pico, quizás ella comenzó a reflexionar que la había maltratado. Y entonces la señora le dijo: mamá, no se preocupe, yo ya no le guardo resentimiento. Pero la pregunta es: ¿cuántos años pasó resentida la señora, adolorida por los castigos que le daba bien feo la señora? Porque dice que a mí me contaba que le gustaba agarrarla cuando iba para el baño, pelada, con la toalla ella, ¿verdad? Y esos baños de pueblo, ¿verdad? Que los baños quedan al fondo y la pila de este lado, y usted se baña sacando agua en el que está dividido, ¿verdad? Y dice que ahí la agarraba a azotarla. Entonces, cuando usted ha sido muy duro, cuando usted ha sido muy fuerte, usted les quiebra la conciencia. Y ellos ya no entienden que es con amor, sino que la idea que usted está dando es que Dios también castiga igual que usted. La palabra para disciplina, mire qué interesante, porque cuando dice castigo se refiere a lo que Dios nos da como disciplina. Mire el 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. La palabra griega pedaía, que viene de la palabra pedagogía, que es enseñar, nos quiere decir que la disciplina es enseñanza. Diga conmigo: enseñanza. Hermanos, no es a quitarse la cólera, es dar una disciplina correcta, pegarles lo necesario para que ellos entiendan que han cometido un error, una falla. Y yo no sé hasta dónde va a llegar la corrección, porque ¿cuál es el problema? Si usted ya tiene hijos grandes, yo por lo menos
a la niña mayor yo ya no le pego mucho, ¿verdad? Porque ya me duele más a mí que a ella. Pero yo le digo, hija, sentate, que quiero decirte las cosas. Y tal vez en una cosa donde mi esposa va, yo la siento y le digo, mira, esto no me parece. Y la niña me respeta. Pero ¿cuál es el punto? Si no hay una disciplina, les va a costar entender a Dios. Porque Dios también disciplina. Pero ¿cuál es la diferencia? El versículo 10 dice que los padres lo hacían a la loca. Mire lo que dice el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les. Ahí está, hincarlos en maicillo, ponerle sal en el lomo. O sea, como ellos creían conveniente. Pero si ellos nos castigaban para poder corregirnos, ¿cómo nomás vamos a aceptar la disciplina de Dios? Entonces hay que enseñarle a los hijos que Dios no castiga, sino que hay que enseñarles que Dios les ama. Y si ellos se portan mal, Dios por amor los va a disciplinar igual que nosotros. Pero aquella vez que es que Dios está allá con un garrote esperándolo y ya vas a ver, te va a ir mal y ya vas a ver, te vas a casar mal porque sos rebelde. No maldiga a sus hijos, hombre. Mejor enséñeles que Dios les ama. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les está enseñando? Cuando ya Dios nos corrige, nos quita la desobediencia, ¿qué hacemos nosotros? Le amamos más a Dios. Y aquellos que hemos querido caminar lejos, hermano, yo le agradezco a Dios por cada disciplina que me pone. Porque si no me disciplinara, yo me le aparto. Menos mal que a veces, hermano, estoy pensando algo que no debo pensar y ya me viene la corrección. Y yo sé, Señor, yo sé por qué me pasó. Yo sé por qué me sucedió esta situación. Gracias, ya entendí. Y yo le digo a Dios, no tan fuerte, agárrame suavecito, ¿va? Porque todavía me duele, ¿va? O sea, hay cosas que a uno le duelen. Entonces, ay, Señor, no me agarres así, hombre. Yo le digo a Dios, suavecito, no me azotes, no me maltrates. ¿Por qué? Porque con un cinchazo entiendo. Y no le dicen a uno, pues no meta las manos. Si metes las manos, te pego más fuerte. Y los monos ponen las manos y usted se las quiere arrancar, ¿va? Pero no es necesario. No es necesario. Hombres rebeldes, mujeres rebeldes son la muestra de familias y padres que no les corregían, que no les disciplinaban. Y por eso no aprenden a amar a Dios. Y por eso tampoco se corrigen. Y por eso tampoco se someten al Señor. Por eso no tienen humildad. Por eso no tienen esa percepción de venir y decir, es que Dios también disciplina. Dios también nos puede maltratar. Ahora, si usted se le pasa la mano, usted está desfigurando la imagen de Dios. Y le está diciendo a sus hijos, Dios los va a maltratar, Dios los va a destruir, igual que yo los destruyo. No, hermanos, no es así. Discipline, enséñeles, muéstreles el camino, enséñeles en lo que se han equivocado, dialogue con ellos, dígale las cosas que tiene que decirles y hágalo. Pero después de eso, abrácelos y dígale, hijo, hija, yo te amo, no quiero que te equivoques, no quiero que hagas esto. Hable, hombre, con ellos. Hable. Ahora, la segunda forma en la cual establecemos la paternidad de Dios, primero la disciplina. Segundo, el liderazgo espiritual. Diga conmigo, el liderazgo espiritual. Muy bien. Este caso es el caso de una persona que no tiene un padre cristiano, sino que solamente tiene una madre cristiana y una abuela cristiana. Escuche bien. Eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque el llamado a ser padre espiritual en la casa es el hombre. Yo quisiera levantar un ministerio de varones para enseñar el sacerdocio espiritual. Entonces, ¿qué es el sacerdocio espiritual? Mire, las mujeres toman el liderazgo espiritual y está bien, pero los varones tenemos que ser personas que aprendan a tomarlo también.
O sea, ¿por qué solo la mujer es la que empuja cuando el hombre es el que tiene que empujar también? Entonces, por ejemplo, o sea, yo no digo que grandes acciones, no, pero por ejemplo, uno, el hombre, el varón, ¿quiénes son varones aquí? ¿Quiénes están casados? No, ¿y por qué digan amén todos achicados? ¡Amén! ¿Ya? Ustedes tienen que bendecir a su mujer y sus hijos. Cuando se levantan, cuando los mandan a estudiar, te bendigo, hijo. Dios te bendiga. Eso es lo menos que le puede decir, pero lo quiere hacer bien. Hijo, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien, que Dios te dé sabiduría. Esa es la labor suya. ¿Por qué? Porque usted está llevando un sacerdocio en la casa. El padre tiene que bendecir por los hijos. Y eso involucra bendecir a su esposa, dar palabras, porque bendecir significa hablar bien. Entonces, decirle a los hijos, motivarles, hijo, déle con todo, va a estudiar, ánimo, hijo. Aquel día, yo no sé por qué les están mandando, le quita el teléfono a mi esposa, a mi hija, porque les tienen que no sé qué ahí en el colegio, y hacen exámenes. Entonces, papá me pone, me escribe, papá, no sabía si era mi esposa o era, papá me pone, porque si me hubiera dicho papito, ahí yo hubiera puesto en duda. Entonces, papá me dice, ¿qué hija? ¿Qué hija? Papá me dice, fíjate que saqué, no sé, una mala nota en no sé qué, en física, y saqué tanto en tal materia. Entonces ella, claro, yo dije, ¿qué le digo? Digo yo, y todavía esperé, porque venía manejando, pero yo digo, bueno, la hago de turbio, o me pongo pastoral, o me pongo, entonces, pero entre una cuestión ahí iba a decir cómo la trato. Entonces, hija, no te preocupes, tú sos inteligente, ahí va la afirmación, ánimo, vas a salir bien en los demás exámenes. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ir a buscar a los profesores para darles un buen regalo el día del maestro y que le pongan 10, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace una madre y un padre sabio, ¿sí o no? Más si son pastores los profesores, ¿verdad? Entonces, y si los conozco y puedo decirles ven a comer, ¿verdad? Entonces el padre debe de bendecir a sus hijos, debe orar por su familia. Usted, varón, debe de orar por su casa y usted debe de dirigir las oraciones cuando está con sus hijos. Hijo, vamos a orar. Si no necesita hacer la gran camándula de oración, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta casa, por eso. Debe de ayudar a conocer a Dios el varón. Debe llevar a los hijos. Ahora, cuando el varón no está, todas esas funciones las ejecutan las hermanas, las mujeres. Y no es problema, ponga atención, oiga lo que le estoy diciendo, no es problema. Mire, hermana, si usted está criando sus hijos sola, no es problema. Solamente que también tome esa autoridad, bendiga a los hijos, empújelos a que vengan a la iglesia, ore por ellos. Pero acuérdese que usted está formando ¿a quién? ¿A quién está formando? A sus nietos. Eso es yuca. Estuvimos en el penal de Izalco, en la granja. Y yo les voy a pedir a ustedes pisto y también les voy a pedir ayuda. 234 niños, ¿va? Hijos del régimen. 234 niños, hijos de pandilleros. Terrible. No van a conocer a su papá, porque les han dado más de 20 años. Otros ni van a salir de los penales. Y cuando vos ves 234 niños ahí, que es tremendo. Entonces alguien me dijo, el psicólogo que andaba a la par mía me dice, usted no puede elegir a los niños. ¿Cómo me dijo? No puedes elegir, sino que no puedes coger. ¿Cómo no? Le dije yo, a mí me gusta ese bichito que está ahí. Tiene camisa náutica, zapatos Puma, me gustó, por sofisticado el bicho, ¿eh? Yo ese lo quisiera adoptar. Pero él me explicó después que no es así, me dijo. Ellos te escogen a ti. O sea, es decir, o se te acercan, o ves el expediente y vos escoges el que más te necesita. Porque la mamá era drogadicta,
Ahí hay una niña que la mamá era adicta a las drogas y la niña le da arranques porque todavía en su sangre tiene la droga de la mamá. Tremendo, hermano. Óigame bien lo que le voy a decir. ¿Sabe qué me dijo? ¿Sabes qué pasa con estos niños? Me dijo, de los 234, el 70% están perdidos ya, me dijo. ¿Por qué? Por las generaciones. Y Cristo, le dije yo, ¿dónde está? En el 30. 30% tiene posibilidades de salir. Pero mira, el trauma que han vivido, que no conocen, porque mire, les han hecho hasta un espacio como que es casa, porque ellos no saben qué es el hogar. Los está criando el gobierno. Las nanas que están ahí son presidiarias también, que los cuidan, que los cambian. Pero ellos no conocen el hogar, no saben qué es la cocina, no saben qué es la sala, no saben qué es que el papá llegue, que les dé un abrazo. Nada, hermano, eso no sale. Les comenzaron a bailar la gallinita y unos comenzaron a chillar porque allá adentro tienen chuchos, tienen vaquitas, tienen otras cosas, porque los niños no saben qué es eso, porque como no van a salir del penal hasta los 5 años. Tienen enfermeras, tienen doctores y psicólogos, pero el papá es el gobierno. Dígame usted si a los 5 años van a salir. Y me dice el psicólogo, cuando salen a los 5 años, es un gran golpe para ellos. El primer golpe es que se crían lejos de su papá. Segundo golpe es que vienen de un entorno de violencia, porque las mamás han querido abortar, han querido sacarse a los hipotes, como eran drogadictas. Entonces cuando ya ellas estaban drogándose, ellos querían abortar y odiaron a su bebé. Pero ¿qué pasó? Las capturaron, las metieron a la cárcel y allá adentro, cuando ya se quitaron la droga, comenzaron a enamorarse del bebé. Pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque lo odiaron cuando lo concibieron, lo odiaron cuando se embarazaron y lo quisieron hasta abortar, hasta que se les quitó el efecto de la droga y vieron, ay, el niño, ahí se enamoraron. Pero ya tienen un hijo afuera que ya es marero. Ese es el primer golpe. Y el segundo golpe que han recibido esos bebés es que a los 5 años se van a ir a vivir. Oiga, el destino de esos niños. Uno, si tienen familias cercanas, se van a ir a vivir con la familia cercana. Y si no tienen familia cercana, se van a ir a un hogar asignado. ¿Qué es eso? Orfanatorios. Porque no conocen la paternidad. Si a ese 30% les metemos a Cristo, los que se van a salvar son sus nietos, los hijos de ellos, es decir, los nietos de los pandilleros, es decir, tercera generación de creyentes. Porque ya los pandilleros ya se convirtieron, ellas ya se convirtieron, pero allí no sabemos cuánto les va a durar. Y los niños van a recibir a Cristo, pero los que podrían salir mejor son los hijos de ellos, porque ellos ya no. Y muchos de ustedes que están criando a sus hijos así, como que ustedes no estuvieran, sin amor, sin guianza, no les dicen nada, como que son huérfanos. Si ustedes son los responsables, nosotros somos los responsables, son almas. Cuando a usted se le pierde un hijo, lo que se le está perdiendo son sus nietos. Porque en ese varón o en esas chicas ahí están sus nietos, su tercera generación. Y si se perdió en ellos, se va a perder en los nietos. Y van a tener vidas miserables. Porque nadie les inculcó. Entonces, mire cómo el liderazgo nos transmite la paternidad. En el caso de Timoteo, se lo voy a presentar. Segunda epístola a Timoteo 1. Mire cómo Dios llega a esos escenarios difíciles. Tal vez usted dice, a mí me tocó verla de esa forma, pastor, a mí me crió mi abuela, yo me quedé sin mi mamá, no tengo afecto por mi madre, no tengo afecto por mi padre, no sé qué es eso. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ya vamos a ir terminando. Capítulo 1, verso número 3.
Mire lo que dice. La segunda, perdón. Que esta Biblia me da guerra. 3. Doy gracias a Dios. 1:3. Segunda epístola de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Ojo, ponga atención. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, la abuela judía, la mamá judía, vinieron al cristianismo, pero el papá era griego. El papá no se metió en la fe de Timoteo. Entonces, ¿quién le dio a Timoteo la fe? Se la dio la abuela y la mamá. Amén. Pero ¿quién le enseñó la paternidad de Dios? ¿Quién le enseñó la paternidad de Dios? El apóstol Pablo, capítulo 2, 1. Tú pues, hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Cuando Pablo vio que él había sido creado por mujeres y posiblemente tenía carácter débil, Pablo lo afirmó, Pablo lo lideró, Pablo lo orientó. Es que mire, hermano, cuando le decimos que traiga a sus hijos, a jóvenes, cuando le decimos que venga, hermano, nosotros no estamos molestando. ¿Por qué? Porque es a través del liderazgo que ellos van a encontrar la paternidad de Dios. Hay personas que si no me piden un consejo, jóvenes, no toman decisiones. Y me hablan de Usulután, pero yo ya no quiero. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que ellos ya se independicen. Porque yo nunca les dije, mira, yo soy tu papá. No, yo no soy eso, yo no quiero ser. Pero ¿cuál es el punto? Como en la casa, por ejemplo, uno de ellos, su papá lo dejó, no lo conoció hasta los 18 años, le dio su nombre, o sea, lo conoció, ¿verdad? Entonces él me dice, pastor, mire, después de mi mamá, no, cálmate, yo no quiero tener ese rol. ¿Por qué? Porque mi deseo es desarrollar su cristianismo. Entonces, cuando yo vengo y tal vez yo tengo deficiencias en mi familia, porque en mi casa hay situaciones así, yo le voy a decir una cosa: el 30% de esos niños van a tener un futuro diferente y probablemente la estadística del psicólogo se equivoque. Si esos niños llegan a una iglesia, se les enseña el evangelio y comienzan a tener una enseñanza de la palabra de Dios, ¿sabe por qué? Porque van a descubrir que el padre mejor que tienen es Dios Todopoderoso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tu padre te pudo haber dejado huérfano, tu madre te pudo haber dejado huérfana, pero Dios nunca te va a dejar abandonado. Él tiene una paternidad que está por encima de la de los hombres. Y nosotros como varones y mujeres podemos cometer tremendos errores. Yo conozco hijos que vieron cómo su mamá se prostituyó, y para la gloria y honra de Dios son buenos siervos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que nosotros como hombres fallamos, pero Dios nunca les va a fallar, porque Dios es el mejor padre que tiene. Él nunca les va a fallar. Y si usted les enseña eso a sus hijos y les dice, mira, hijo, yo no conozco tanta Biblia, pero mira, lo que puedo hacer por vos es llevarte a la iglesia y estar luchando y esforzarme y orar por vos y bendecirte, porque yo sé que ahí vas a hallar la verdad, que el Dios verdadero es el Padre que está en los cielos, que los hombres solo somos un mal ejemplo. Entonces Timoteo tuvo que bregar con las cosas feas de su familia. Padre griego que no quería nada con Dios, madre y abuela, pero ¿cuánto les ha tocado lo mismo? Bregar con escenarios difíciles, divorcios, separaciones, conflictos, maltrato psicológico, emocional. Pero a través de todo eso, si te dejaron, entonces logras ver mejor que Dios es el Padre y el mejor Padre que tenemos. Si usted manda a sus hijos, ¿qué es lo que dijo Memo en el sermón, los que entraron al culto? Guillermo Iraeta,
Y lo digo como porque él lo dijo aquí. A su papá se lo llevó la guerra. No lo terminó de conocer. Y dijo él aquí, mi papá terminó siendo nuestro pastor fundador. Y es cierto. Porque a mí el que me dio la fe, o sea, hay muchos que le gustan, es que yo soy padre espiritual de este. Padre espiritual no es el que procrea, porque si usted hizo que aceptar a Cristo, no es eso. La paternidad espiritual es orientar, guiar y llevar al joven al máximo de liderazgo cristiano. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, que sus hijos necesitan un liderazgo cristiano que solo se los puede dar los líderes espirituales, los servidores y el ministerio que ellos toman, y yendo a las experiencias con Dios, campamentos, cultos, adoración, que aprendan a adorar, que aprendan a levantar las manos, no les cohiba, no los ande chineando ahí, déjenlos que vengan, cuídenlos. Yo tengo cámaras aquí, tampoco les deje pitas y rienda suelta, pero yo algo aprecio de mi padre, que cuando yo me hice cristiano, mi papá me decía, mira hijo, vas a la iglesia, ahí está el carro, si vas a la disco, no. Y nunca me cohibió el adorarle a Dios, el exaltar a Dios. Porque ¿qué hizo Pablo con Timoteo? Primero, versículo 2, mire lo que dice. Lo que has oído, 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también. Esos hombres fieles que enseñan a otros son los líderes espirituales que van a enseñar a nuestros hijos. Si usted pone a sus hijos bajo el liderazgo del cristianismo que hay en una iglesia, ellos van a orientarse. Si aquí han habido familias de solo mujeres y que han venido ahí, bueno, la familia de mi esposa, solo mujeres y mujeres y mujeres, y ahí no manda ni un hombre. Pero, ¿qué les dio a ella la guía? El llegar a la iglesia, cuando conocieron el evangelio. Allí hubo una orientación. Y en esa casa de mi suegra no se duermen si no leen la Biblia. Y ahí está mi suegra, como que es la sacerdotisa, ahí abriendo la Biblia. Y ahí se ha criado sobrinos, se han criado sobrinos, sobrinas, a tal grado que la sobrina que dijeron que ni iba a poder hablar nunca y que no la pusieron a estudiar, mi suegra la metió al evangelio, la metió a estudiar y se acaba de graduar de la Universidad Luterana de licenciada en trabajo social. ¿Por qué dice usted que usted no puede? Y esa niña a la edad de 10 años vio a su madre ahorcada y no dijo, ay, quedé traumada. Se puso las pilas la bicha, comenzó a estudiar y sacó su carrera. Ha quedado medio loca, yo no digo que es sana, va, pero está con su pareja, está creando su niña y sacó su licenciatura. ¿Por qué llegó hasta ahí? Por la paternidad espiritual que le enseñaron en la iglesia. Enseñarle que los hijos pueden llegar lejos, aunque los escenarios son difíciles, llegan lejos. Entonces, primero somos hijos, después Timoteo se convirtió en un hombre fiel, después en el versículo 3 se vuelve un soldado de Jesucristo, en el verso 5 se vuelve un atleta y en el versículo 6 se vuelve un labrador. 5 áreas ministeriales. Hijo, porque todavía depende de la paternidad y la guía de otro. Hombre fiel, porque a mí me encanta cuando se levantan hombres fieles. Ore para que sus hijos y sus hijas sean hombres y mujeres fieles. ¿Quiénes son esos hombres fieles? Los que puede confiarse en el ministerio, los que se les puede confiar obra, porque sabemos que no van a salir allí con una pata más larga que la otra, que van a embarazar una cipota o van a robarse algo. Hombres fieles. Eso es lo que yo quiero que mis hijas sean, mujeres fieles a Dios. No anhelo nada más que aprendan a ser mujeres fieles de Dios. Y no anhelo nada más. Y esa debe ser nuestra oración. Van a tener errores. Yo no digo que son perfectos o perfectas. De vez en cuando van a cometer alguna falla. Pero si les inculcamos esa fe, van a saber reivindicar sus errores. Y Dios les va a enseñar a caminar con Él. Y cierro, porque ya se hizo larga, pero me dieron el púlpito muy tarde. Esto no terminaban de cantar y iba a darle y darle. Tercer punto, para cerrar la enseñanza de la paternidad. Yo transmito paternidad a través de la disciplina,
transmitimos paternidad a través del liderazgo cristiano. Y número 3, transmitimos paternidad a través del orden en nuestra casa. El orden tiene que ser muy importante, porque si no se pierde también la línea de fe. ¿Cómo se lo demuestro? Ve ahí Efesios 5:23 rápido. 5:23, eso no tiene gran enseñanza, pero quiero decirles algo. Hay muchas casas. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, cuando el orden en la familia de liderazgo está mal, la familia también se tergiversa. Cuando la mujer humilla al varón y la mujer somete al varón, en esa casa la paternidad se va a perder. Porque los hijos van a aprender a no respetar y honrar al padre. Y mire, les puedo dar un montón de casos en donde las mujeres humillan a los varones, pero no me voy a meter porque ya no tengo tiempo. Lo que les quiero decir es esto. Lo que quiero decirles es esto. Hay que darle vuelta. La mujer debe de ayudarle al varón a tomar decisiones. Debe ayudarle a sacar su masculinidad. Debe afirmar, debe de ayudarle al hombre a ser hombre, a llevar la carga de la casa. El hombre en la casa es protector y proveedor. Enséñele a sus hijos a ser protectores y proveedores. El hombre establece y forma a los niños. El hombre debe tener tiempo con sus hijos de diálogo, de plática. El hombre instruye, establece su destino. El padre es el seguidor principal de Cristo en la casa, debe de dar el ejemplo de ir a la iglesia. Y el hombre debe enseñarle a los hijos a lograr la independencia. Entonces, si en una casa la que manda es la mujer, que en todas las casas mandan las mujeres, pero lo que estoy hablando no es que manden, porque ustedes pueden mandar, pero el que lleva liderazgo es el hombre. Es que no se entiende eso. Dije que se murieron, estaban en el cielo las dos entradas, la fila de las casas donde las mujeres eran las que mandaban, y la fila de los hombres que entraban al cielo donde eran ellos los que mandaban, ¿verdad? Entonces la fila de los hombres que las mujeres mandaban era grande, pero la fila de los que entraron al cielo porque eran ellos los que mandaban, era solo uno el que estaba ahí parado. Entonces San Pedro le preguntó: mira, ¿y vos por qué estás aquí? Que estás entrando al cielo por este lado. Te felicito porque mandabas en tu casa. ¿Y por qué estás aquí? Ah, es que mi mujer me dijo que aquí me quedara. Es que habemos uno, que Dios guarde. Pero el liderazgo es eso. O sea, el liderazgo es el orientador, el guiador, el que empuja, el que nutre. Hermanas, si usted está sola, usted tiene que asumir esas responsabilidades. Pero déjeme decirle que a través del hecho de que usted les enseña a sus hijos que la cabeza más grande que existe es Jesucristo, y a través del amor, y no hablarle mal del papá ni hablarle mal de los padrastros, y los padrastros que asuman su posición también de guiar sus hijos, hombre, sus hijastros, porque hay padrastros que no hacen su labor, hombre. Pero a través de eso, la paternidad de Dios entra a la familia. Hermanos, 3 cosas que desfiguran la paternidad. 1, la mala disciplina. 2, la falta de liderazgo espiritual. Y número 3, una casa donde el orden esté invertido. Eso, ahí se muere la paternidad. Pero cuando la paternidad se instruye a través de disciplina, a través, hermano, de liderazgo espiritual cristiano, y a través, por último, del orden que Dios ha establecido en la casa, del liderazgo del hombre con la mujer a la par, en colaboración, los hijos saben entender que Dios existe
y que Dios es el Padre más grande que tienen. Instruyamos a nuestros hijos no solamente en letras, sino que instruyamos a nuestros hijos en ejemplo cristiano que les ayude a crecer y saber que solo hay un Padre que les ama, que les protege y que les provee. Y ese Padre es nuestro Dios eterno. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.